Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un viaje emocional a través de un bosque brumoso donde la esperanza y el misterio se encuentran. Seguiremos a Dee y Adam mientras persiguen a una figura fugaz bajo la lluvia y descubren verdades inesperadas en un refugio escondido. Si disfrutan de esta historia, no olviden presionar el botón de suscripción para no perderse los próximos videos. ¡Empecemos! El crepúsculo caía rápidamente, el cielo desvaneciéndose en un lavado apagado de gris. Un velo fino de niebla cubría el bosque. Y luego llegó la llovizna, suave al principio, apenas un susurro, hasta que pequeñas gotas comenzaron a acumularse en los hombros de Dee y Adam. Seguían el estrecho sendero junto al arroyo, el suelo resbaladizo por el barro. El suave murmullo del agua se mezclaba con la lluvia, un ritmo casi calmante, hasta que Dee de repente se detuvo. Sus ojos se fijaron al otro lado del arroyo. A través de la cortina brumosa de la lluvia, emergió una figura. La silueta, el sutil balanceo en su caminar, la suave curva de su cabello, era demasiado familiar para confundirla. Un choque de reconocimiento lo atravesó, robándole el aliento. «Huyen». El nombre escapó de sus labios en apenas un susurro, pero llevaba un temblor imposible de ocultar. Antes de que Adam pudiera reaccionar, Dee ya estaba en movimiento. La mujer se giró bruscamente al escuchar su voz. La sorpresa brilló en sus ojos antes de que echara a correr. «¡Huyen! ¡Espera!». El grito de Dee cortó la lluvia que caía. Adam gritó tras él. Pero la mente de Dee ya estaba en otra parte, fija en la visión de ella. Se abrió paso entre la maleza, las ramas azotando su rostro, el crujido de las hojas húmedas resonando bajo sus botas. Su pecho latía, no solo por la carrera, sino por la pregunta corrosiva que se retorcía en su interior. ¿Era esperanza o temor lo que lo impulsaba? La lluvia se intensificó, las gotas golpeaban su piel, difuminando el mundo delante de él. El sendero serpenteaba entre los árboles como una cinta resbaladiza, torciéndose y descendiendo peligrosamente. Aún así, corrió. «Por favor, no huyas de mí otra vez». Su voz se quebró, casi tragada por el rugido de la tormenta. Pero la figura delante no aminoró. Su contorno se hacía más pequeño, disolviéndose en la bruma lechosa, hasta que desapareció por completo. Dee se detuvo abruptamente, su respiración entrecortada entrando y saliendo de sus pulmones. La lluvia y el sudor corrían por su rostro en frías y punzantes líneas. El dolor hueco en su pecho se volvía más pesado con cada jadeo. «¿Por qué huyes de mí?». El pensamiento resonaba en su mente, sin respuesta, salvo por el incesante repiqueteo de la lluvia, fría, implacable, inexorable. La lluvia amainó, pero el bosque ya se hundía en la oscuridad. Adam finalmente lo encontró de pie, inmóvil bajo un árbol, mirando las sombras donde la mujer había desaparecido. ¿Sin suerte? La voz de Adam era baja. Denegó con la cabeza, aún recuperando el aliento. Regresaron a un pequeño refugio cercano. Dentro, una lámpara de aceite derramaba un frágil círculo de luz dorada sobre las paredes de madera húmedas. Afuera, el tamborileo constante de la lluvia en el tejado de paja repetía la escena en un ritmo inquietante. Dee se dejó caer junto a la puerta, con la espalda contra la pared, las manos apretadas como si intentara evitar que algo se le escapara por completo. Adam le sirvió una taza de té caliente. El vapor ascendía rozando su rostro, pero el calor nunca tocó el frío en su pecho. «¿Estás seguro de que era ella?», preguntó Adam, su tono directo pero no cruel. Dee dudó,
con los ojos fijos en la taza humeante, antes de responder en voz baja. Sé que era ella. El recuerdo de su cabeza girando, aunque fuera por un breve instante, estaba grabado en él. Demasiado vívido, demasiado nítido para ser un error. Afuera, el viento suspiraba entre las copas de los árboles, trayendo el aroma de tierra húmeda y hojas podridas. La mirada de Dee se desvió hacia la oscuridad más allá de la puerta, con preguntas girando sin respuestas. Adam puso una mano en su hombro, un pequeño gesto, pero cargado de significado. Ambos sabían que mañana volverían a buscar, y cualquier verdad que encontraran, la enfrentarían. La noche se profundizó. La lluvia regresó, más fuerte esta vez, golpeando su piel con gotas heladas. Dee y Adam siguieron a un hombre local que se ofreció a guiarlos, sus botas resbalando en el sendero estrecho y traicionero. El bosque gemía y susurraba bajo la tormenta, el arroyo cercano rugiendo como un animal inquieto. Se detuvieron al borde del bosque, donde una saliente rocosa sobresalía sobre un parche de tierra fangosa. Bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, una joven yacía acurrucada de lado, empapada, con una respiración débil y dificultosa. Dee se quedó paralizado. Llevaba ropa idéntica a la de Huyen. Se arrodilló a su lado, su voz suave y urgente. ¿Huyen? La luz se deslizó sobre su rostro y la esperanza se hizo añicos. No era ella. Está ardiendo de fiebre, dijo Adam rápidamente. No podemos dejarla aquí. Dee asintió, deslizando sus brazos bajo su frágil figura. Su piel quemaba al tacto. Su cuerpo estaba flácido. El viento arrancaba las ramas de los árboles arriba y la lluvia se espesaba en una sábana blanca que borraba el sendero adelante. «Llévala a mi casa», ordenó Adam, ya girando hacia el camino. Dee no dijo nada, solo la sostuvo más fuerte mientras avanzaban por la tormenta. En su mente, la imagen de esa figura fugaz aún se repetía, demasiado vívida para descartarla. Esa noche era una pausa, pero mañana la búsqueda comenzaría de nuevo. La mañana llegó silenciosamente, la luz tenue derramándose por la pequeña ventana y esparciendo patrones pálidos sobre el suelo de madera. Los ojos de Tuvie parpadearon al abrirse. Su primera sensación fue una ola de mareo que hizo que la habitación se inclinara a su alrededor. Un hombre estaba a poca distancia. Dee, observándola atentamente. Su voz era baja, tranquila, mientras preguntaba si se sentía mejor. Sus pensamientos aún estaban enredados desde el momento en que se había desmayado la noche anterior. Miró alrededor de la pequeña habitación, simple, sin adornos, el leve aroma de madera vieja mezclado con el aliento húmedo de la mañana. Había una extraña mezcla de seguridad e inquietud allí, como si estuviera tanto protegida como acorralada al mismo tiempo. Dee mantuvo una distancia respetuosa, pero algo en su mirada hizo que su pulso se acelerara. No era amenazante, si acaso, llevaba un conocimiento silencioso, como si entendiera más de lo que dejaba entrever. El silencio entre ellos se extendió, llenado solo por los latidos acelerados de ella y la respiración constante y mesurada de él. Se dio cuenta de que estaba en un lugar que no reconocía, sola con un hombre que no entendía del todo. El sonido de pasos en el porche rompió la quietud. La puerta se abrió y Adam entró con Dee siguiéndolo. Tuvie se tensó ligeramente, sus ojos moviéndose entre los dos hombres. Adam la saludó con una sonrisa fácil y un asentimiento cortés. Dee ofreció su propio saludo, su voz suave pero con un toque de algo que se sentía extrañamente familiar. La tensión en la habitación se aligeró un poco, aunque un fino hilo de silencio aún se tejía en el aire.
como si todos esperaran que el otro hablara primero. La mirada de Adam se detuvo en Tuvi, con un destello de curiosidad en sus ojos. Se movió sutilmente hacia un lado, creando espacio para cualquier conversación que pudiera surgir. Había algo en la forma en que se reconocían entre sí. Pequeños asentimientos, miradas breves, que insinuaban que podrían haberse cruzado antes, o al menos haber oído hablar el uno del otro. Desde afuera, una suave brisa se coló por la puerta, trayendo consigo el rico y húmedo aroma de la tierra tras una noche de lluvia. En ese momento tranquilo, los tres estaban en el umbral de algo que aún no podían nombrar. Una historia compartida esperaba desplegarse, sus primeros hilos ya uniéndolos, lo supieran o no. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor dorado sobre el camino que conducía a la casa de Huyen. La luz se derramaba sobre el tejado de paja desvaído, casi como un recuerdo congelado en ámbar. Caminaba junto a Adam y Tuvi, sus pasos silenciosos pero sus corazones latiendo con anticipación. Cada latido resonaba con la mezcla de esperanza e incertidumbre que, al llegar a la puerta de madera, ésta se abrió lentamente con un crujido y apareció Maya. Sus ojos amplios y brillantes destellaban como una pequeña llama en la penumbra. Soltó un suave grito de alegría y corrió hacia D. Arrodillándose, D le dio un regalo cuidadosamente envuelto. Luego vertió leche en una vieja taza de cerámica. El suave sonido de Maya sorbiendo la leche llenó la habitación. Pero en la mente de D despertó un torrente de viejos recuerdos. Adam se quedó atrás, su voz profunda y cálida, entablando una conversación gentil con Maya. Sus palabras se entrelazaban perfectamente en la tranquila noche, mezclándose con los suaves sonidos. D y Tuvi avanzaron más adentro. El aire llevaba una extraña mezcla de lo familiar y lo desconocido. Un leve aroma a humo de leña y el sutil susurro del viento a través de las paredes de bambú, como susurros de otro tiempo. Tuvi caminaba cerca de D, sus ojos escudriñando cada detalle. No hablaron. Cuando D y Huyen finalmente se encontraron cara a cara, el tiempo pareció detenerse. Una luz suave y cálida se filtraba por la puerta, proyectando un tono dorado en sus rostros, pero en sus ojos giraba una tormenta silenciosa. Años separados, recuerdos no expresados y emociones no resueltas. Avanzaron juntos, sus brazos envolviéndose con fuerza el uno al otro. Sus respiraciones se mezclaban, lentas e inestables, como si intentaran. No se pronunciaron palabras al principio. El temblor en su abrazo contaba historias de anhelo, espera y viejas heridas que nunca habían sanado por completo. Finalmente, rompió el silencio con una voz baja y firme. Habló de las razones que lo habían obligado a irse en aquel entonces, cada palabra cargada de arrepentimiento y un silencioso dolor. No había evasión ni disfraz, solo honestidad y un profundo deseo de... Huyen escuchaba, sus ojos brillando con lágrimas que contenían tanto dolor como esperanza. Cada palabra parecía abrir un cajón en su memoria, un cajón que había intentado mantener cerrado por tanto tiempo. Mientras cae el crepúsculo, D y Adam navegan por un bosque brumoso bajo una suave llovizna, persiguiendo a una figura misteriosa que parece ser Huyen. A pesar de su desesperada persecución a través de la lluvia y el barro, ella se desvanece en las sombras, dejando a D con un doloroso anhelo de esperanza y duda. Más tarde, encuentran a una joven enferma e inconsciente al borde del bosque, pero no es Huyen. La llevan a un lugar seguro, mientras la mente de D
permanece en la fugaz visión de la mujer que pensó que era Huyen. A la mañana siguiente, Tu Vi despierta en una habitación desconocida, inquieta pero intrigada por la presencia tranquila de De. Cuando llega Adam, una tensión silenciosa llena el espacio, insinuando conexiones ocultas y pasados compartidos. Juntos, están al borde de una historia llena de preguntas sin respuesta, esperanza y la promesa de un descubrimiento.